Internacional de la Cruz Roja en nuestro departamento del Guaviare, pero también en Caquetá, en Meta, en Vaupés, en Putumayo y en estos departamentos justamente que hacen parte de esta regional, Caquetá, Guaviare, Huila, Meta y Putumayo, que hacen parte de esta balance que hoy están entregando. Unas actividades muy importantes desarrolladas en el 2022, pero que persiste justamente muchos retos en territorio, sobre todo trabajando del lado de las comunidades. Vamos a saludar a nuestros invitados a esta hora. Se trata del jefe de la oficina del CICR para esta regional, Hisham Rizkala. Muy buenos días, Hisham, bienvenido a Marandúa. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Y también nos acompaña Marina Palmer Campos, ella es delegada del Guaviare, justamente para esta oficina en el departamento. Buenos días, Marina, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Pues comencemos hablando de ese balance que ustedes han entregado, Hisham, y es justamente lo que ha pasado en este año 2022, esas actividades que han sido, digamos, que han puesto en riesgo a la comunidad y que ustedes han identificado. ¿Cuáles son esos mayores riesgos? Bueno, para empezar, muchas gracias por el espacio. Buenos días a la audiencia. Estamos aquí hoy por hablar un poquito sobre nuestra balance humanitario y los retos durante el 2022. De manera factual, el año pasado hemos previsto en el terreno aumento en consecuencias humanitarias que tiene que hacer con las víctimas de contaminación por arma. Hemos registrado un aumento en consecuencias de confinamiento y desplazamiento, también en términos de desapariciones y ataques contra misiones médicas. Esas son como las grandes afectaciones digamos, se han registrado. Artefactos explosivos, agresiones a las misiones médicas y estos nuevos casos de desaparición. ¿Esos casos de desaparición se dan en el marco de qué, digamos, de qué contexto o en qué casos han identificado ustedes? Bueno, digamos, esos cuatro son las consecuencias más visibles. Hay muchas consecuencias como violencia sexual, como afectaciones por psicosociales en el terreno, a los civiles que son menos visibles, que son también razones para esas consecuencias. Entonces, cuando estamos hablando sobre esas cosas de manera general, estamos hablando sobre muchas otras consecuencias. ¿Cómo apoyan ustedes, cómo es ese trabajo con las comunidades, Marina? Bueno, nosotros tenemos una serie de zonas que llamamos prioritarias. En estas zonas hacemos unas salidas frecuentes, cada 1 o 2 meses por lo menos en terreno, y hablamos con las comunidades, escuchamos sus preocupaciones. Muchas veces lo que hacemos es interlocuciones cuando volvemos a San José. Para nadie es un secreto que en la zona rural de San José hay bastantes partes en las que la institucionalidad no tiene necesariamente acceso. Esto hace que la población carezca de bienes y servicios y que muchos de sus derechos, digamos, no están siendo, el Estado no está siendo capaz de prever lo necesario para las comunidades. ¿Cuáles han sido las mayores problemáticas que ustedes han encontrado en estas poblaciones? Entonces, siguiendo un poquito con la visibilidad que nos daba Hisham, nosotros nos gusta la metáfora del iceberg. Entonces, las afectaciones principales son las desapariciones recientes desde el 2016, los ataques a misión médica, como hemos dicho, confinamiento o desplazamiento, ya sea masivo o individual, y la víctima de artefactos explosivos, sobre todo en el Meta, más que en el Guaviare. Pero además, en la parte que no se ve de ese iceberg están también el uso y vinculación de menores en el conflicto. Como sabemos, no hay excusa, digamos, menos de 18 años. La ley internacional establece que son niños, entonces sí, no se pueden vincular los menores ni a grupos armados, ni tampoco ser usados para tareas de inteligencia por fuerza pública, ni nada. Y justamente estamos viendo que lamentablemente estos departamentos, en medio de la dinámica de violencia y de todo esto que está pasando a nivel nacional, pues hemos de cierta manera también tenido una parte que no es tan positiva, y es la presencia pues de múltiples actores armados. Eso se ha notado, digamos, en las denuncias, en más casos de lo que venían ustedes registrando en años anteriores. Pues una cosa que es muy sorprendente sobre el departamento del Guaviare en relación
comparado con otros, digamos, es la subrepresentación de datos. Entonces, nosotros sí hemos observado en los 2 últimos años sobre la contaminación por armas, es, digamos, 6 veces más que en los últimos años, un crecimiento exponencial que pueden ver en el balance humanitario. Sobre otras consecuencias como el uso de menores, igualmente en los 2 últimos años notamos un incremento. Y otra que no hemos mencionado son el tema de la amenaza y de las extorsiones y del hecho de que digamos, por esa acción de grupo armado en territorio también es más difícil el acceso y la provisión a los servicios básicos. Claro, esos temas que mencionas también son como un dolor de cabeza constante, el tema de las extorsiones y esa presión, ¿no?, a las comunidades rurales, y como lo decían, donde no llega lamentablemente esa presencia estatal, pues quedan sometidos en medio de esas presiones, pero ahí están ustedes de cierta manera atendiendo y allá quería llegar, ¿cómo está la confianza de estas comunidades en estos departamentos a organismos como ustedes, que han estado allí, que han permanecido desde antes de la firma del acuerdo, cuando se firma el acuerdo de paz y ahora que lamentablemente se está presentando como este recrudecimiento de violencia? ¿Cómo está esa confianza con las comunidades? Bueno, nuestro trabajo es directamente con las comunidades. Nosotros trabajamos de manera muy abierta y muy confidencial. ¿En qué sentido? En el sentido que todo, cuando trabajamos, cuando estamos en el terreno, la comunidad, los actores armados saben que estamos en este lugar y bueno, ganamos la confianza de la comunidad a través de nuestro trabajo, de la relación que construimos. Por parte del proceso de la paz del CSR, saludamos cualquier iniciativa que puede disminuir las afectaciones sobre o contra la población civil y llamamos a los portadores de armas y los negociadores que no olvidan las consecuencias humanitarias, porque durante el proceso de la paz sigue siendo y seguimos observando muchas consecuencias humanitarias. Con este gobierno nacional, digamos que en cabeza de Gustavo Petro hay un tema y es de la paz total, ¿no?, que ustedes supongo que desde el nivel internacional están apoyando y vienen pues obviamente como en esa construcción de paz desde los territorios. ¿Cuáles son esos retos justamente que persisten para este año y bueno, lo que queda por seguir trabajando y apoyando a estas comunidades? Nosotros no tomamos ningún rol en cualquier política de paz o negociaciones. El CSR es una organización humanitaria, tenemos trabajo estricto humanitario. Sin embargo, como dije antes, estamos muy felices para ver cualquier iniciativa, ¿no? Y llamamos a los portadores de armas que no olvidan los civiles, ¿no?, durante el proceso, y aprovechamos este espacio también para presentar nuestros buenos oficios para apoyar el proceso de manera que conviene con nuestros principios y nuestro mandato. ¿Cómo siguen? Perdón, si puedo aportar una claro. frase del jefe Hisham también. Proceso de paz no significa que haya paz en el territorio. Entonces, ese llamado a que el derecho internacional humanitario, primero, no se politice tampoco, no se diga humanitario, digamos, a cosas que no tienen que ver con una ayuda independiente, imparcial y neutra hacia la población. Y luego que no se olvide de que durante todo este proceso el control social en las poblaciones, en las veredas, sigue tan fuerte como ha estado en los últimos años, incluso incrementándose. Entonces, siempre ese llamado de que el derecho internacional humanitario sigue aplicando en los conflictos y es la base de las normas de la guerra que han sido acordadas por todos los países del mundo en las convenciones de Ginebra, y que esa base mínima lo que establece de primera es que la protección de los civiles está en el centro. Los combatientes se pueden enfrentar, pero los civiles tienen que ser dejados aparte. Y el segundo principio sería el de diferenciación entre combatientes, o sea, primero la protección de los civiles, el segundo es la diferenciación entre los combatientes y los civiles, no se puede estigmatizar a la población civil tampoco. Y tercero sería también el acceso humanitario de las organizaciones que pretenden, cuya misión es ayudar a la población civil. Y hablamos también de misión médica, hablamos de Médicos Sin Fronteras, de Médicos del Mundo, de los consorcios.
que tienen que ser garantizado el acceso al territorio durante este proceso de paz, antes y después también. Sí. En todo el territorio, en los departamentos que ustedes han visitado, ¿cuál ha sido el que mayor ha tenido riesgo, problemas y han tenido causas de esos conflictos? Así no podemos decir que estamos trabajando en áreas limitadas por falta, bueno, por nuestra capacidad no nos permite estar en todo el territorio. No, en este año, por ejemplo, estamos trabajando, priorizando la área de Río Enérida aquí en el Guaviare. Ok. Que es donde precisamente están los dos grupos ilegales y que El han sector tenido de tanto Nemiria. problemática en este territorio, sobre todo en las comunidades que han estado en medio del conflicto, de los que están como disidencia de la FARC y los que se segregaron, por decirlo así, de esta problemática. Marina, ¿nos querías aportar algo? No, estaba sintiendo porque efectivamente una de las causas de mayor zozobra para la población, no solamente digamos cuando hay un cierto control, sino cuando se desplazan las fronteras invisibles entre los grupos o cuando hay enfrentamientos y los grupos armados no aplican el principio de precaución, que significa que no se pueden situar cerca de, por decir, y cuando hablo de, he dicho grupo, pero me refiero al actor armado, no se puede situar, ya sea estatal o no estatal, cerca de las escuelas para, por decir algo, conseguir internet, ¿no? o cerca del agua en el pueblo para abastecerse. Entonces, cuando los grupos armados se acercan demasiado a la población civil, se meten dentro o, por decir algo, se les obliga a cocinar o a aceptarle en la residencia, la persona civil se la está metiendo dentro del conflicto y se expone a que cuando ese actor armado se desplace, vaya a sufrir la represalia del que viene detrás. Entonces, por eso, una vez más, el llamado a mantener a los civiles fuera del conflicto. Las personas que viven en el territorio no tienen opción de moverse, no tienen opción frente a alguien armado que se les acerque y les diga qué hacer. Entonces, otro llamado. No sé si de pronto aquí no lo han registrado o han tenido ustedes ese reporte, y es que desde el año pasado, tal vez es muy reciente, hemos visto lamentablemente aquí en el Guaviare, no sé en el resto de la región, el tema del desplazamiento, nuevamente. Desplazamiento, a pesar de que la gente se aferra muchas veces a su territorio, pues en medio de la violencia han tenido que dejar, y hemos conocido algunos casos, han tenido que dejar sus fincas, sus territorios, en medio de la presión de o dejar a sus familias, ¿no?, expuestas a la guerra, o ser reclutados sus hijos, y esa presión los hace dejar esos territorios. ¿Sí lo han reportado, registrado ustedes? Sí, señora. Una de las causas de los desplazamientos individuales, efectivamente, el miedo de que el chico de uno, la chica que tiene una edad joven, de pronto se pueda sentir seducido por la idea de pertenecer al actor armado. Entonces, desde la Cruz Roja Internacional también hacemos ese apoyo con las escuelas, estamos haciendo reparto de kits escolares. Sabemos que es una gota en el océano, pero intentamos comunicarle a los chicos la importancia de continuar en la escuela, de ver perspectivas de vida, de venir a San José, ver que hay un Expo Guaviare, que hay iniciativas también que pueden motivarle a ellos a continuar el aprendizaje. Las otras consecuencias que hacen que las personas se desplacen, efectivamente, la falta de medios de vida. En zona rural hay desde hace varios meses un fenómeno también por el cual no está entrando el dinero en el bolsillo de la gente, digamos en sus casas, lo que lleva a una situación casi de colapso económico en algunas zonas. Como la región del Guayabero. Sí. Sí, como la región de Guayabero, como la región de Linírida, se ven muy afectadas por esta falta de dinero, y eso deriva también en falta, pues usted sabe que la cobertura de salud en el terreno, en el territorio, es escasa también. Es muy escasa, y la gente se encuentra que tiene que desplazarse varias horas para recibir una atención médica que de todas formas no está al nivel muchas veces las necesidades de la persona, o que no tienen el derecho de prescribir los medicamentos. Entonces, el no tener dinero además afecta a que las personas no se pueden desplazar. El hecho de que a veces haya, por ejemplo, 2 actores armados cobrando una vacuna en una zona puede hacer que las personas no tengan la capacidad de salir, o que los alimentos no tengan la capacidad de entrar. Sí, y esa presión, digamos, doble, ¿no? Porque son dos ahora en estos sectores donde lo hablábamos, Ingrid, las comunidades nos denuncian, tenemos que pagarle a los dos, tenemos que cederle a los dos, y ahí donde se entere uno que el otro, y eso es muy grave. Aquí me gusta mencionar que en el año pasado, en 2022, hemos registrado 20 ataques contra misión médica, cuando hablamos sobre
Misión Médica estamos hablando sobre el personal sanitario, sobre establecimientos de salud, sobre vehículos de salud como ambulancias en un departamento como el Guaviare, el Meta, donde hay muy poco presencia, ¿no?, de servicios de salud, y hemos encontrado aumentado 20 ataques. Es muy preocupante para nosotros porque la vida de muchas personas depende a la presencia de esos funcionarios. Sí. Y una cosita que nos gustaría también hacer un llamado, porque de esos 20 ataques contra la misión médica o su ambulancia o oficina, la mayoría en realidad no es por parte del actor armado, ni en el territorio, ni estatal ni no estatal, claro. La mayoría es por civiles. Entonces significa que en las poblaciones, o lo que nosotros observamos, que las poblaciones que tienen menos acceso a la salud también se crea una serie de frustraciones hacia ese servicio, y cuando hay brigadas de salud, vacunadores en el territorio, etcétera, se enfrentan con unos desafíos que no son las culpas de las personas que se están desplazando efectivamente, sino que hay un sistema que no está garantizando los derechos. Pero eso hace que sea incluso más arriesgado para las personas que se dedican a la misión médica tener que enfrentarse con esas frustraciones en el terreno, con muchas veces falta de medios, falta de medicamento, de capacidad para prescribir. ¿Cómo pueden las personas que a esta hora nos escuchan en el Guaviare, en el sur del Meta, acceder a ese aporte que ustedes hacen a esos trabajos? Pues el trabajo que nosotros hacemos siempre está primero basado en las necesidades de la comunidad que nosotros visitamos. Entonces normalmente nos vamos a centrar en zonas en las que tenemos presencia. Somos 22 personas en la oficina cubriendo Guaviare y Meta, entonces nuestras capacidades son limitadas. Cuando estamos en territorio, cualquier persona se puede acercar a nosotros. Cualquier persona que quiera, desde luego aquí en San José, venir a la oficina, estamos enfrente del Parque La Vida, un horario de 8 a 5 y media de la tarde, y siempre recibimos a las personas individuales que quieran. También les podemos dar los números de teléfono, y muy importante el numeral 919, es un número gratuito, también hay un número fijo para llamar. Nosotros tenemos esta especie de mecanismo, primera, para recibir todas las llamadas que pueden hacer las personas que tengan curiosidad sobre la ruta, por ejemplo, de atención a personas desaparecidas, que quieran solicitar una ayuda pero no sepan exactamente a quién, incluso que nos quieran contactar, o por decir algo, que hayan visto una actividad sospechosa por parte de alguien que tenga una cruz roja en el pecho, ¿no?, en el CICR. Entonces nosotros, para evitar cualquier tipo de confusión, se puede contactar siempre a este numeral 919 y preguntar sobre el trabajo que estamos haciendo. Además, nuestros servicios, digamos, desde los celulares. Sí, señora. Gratuito. Y somos una organización que tiene un código de conducta. Obviamente no se puede pedir dinero por ninguna de las acciones que nosotros llevamos a cabo. Importante. No se puede priorizar, no se puede discriminar. Entonces, también si hubiera algún tipo de acción que las personas no se sienten cómodas, o si quieren dar la retroalimentación sobre nuestro trabajo, pueden contactar a ese número. Y también, sobre todo, lo que decíamos de conseguir información sobre cualquier ruta estatal y datos para contactarnos personalmente. Bueno, pues muy bien, ahí están entonces las formas en las que las personas pueden contactarlos. Lo importante es que si usted los ve en territorio y necesita algún tipo de asesoramiento, algún tipo de guía, de orientación, de apoyo en alguna de estas situaciones para usted y su familia, puede acceder entonces al Comité Internacional de la Cruz Roja, que están ahí siempre presentes entonces en el Guaviare y en el Meta. Pues muchas gracias, Hicham y Marina, por este balance, sobre todo éxitos ahora en lo que viene para este año 2023. El reto continúa, ¿no? El reto continúa. Muchas gracias. Muchas gracias. El reto continúa, y ahí seguiremos haciendo lo que podamos por claro la población que sí. civil. Gracias. Son las 7:29 de la mañana.